puede dar una manito en estos temas. O sea, los temas que hemos planteado a evaluar en esta reunión son la puesta en marcha de la red, que comenzó con una reunión de los delegados generales, los delegados de equipo y sus sectores, el tema de la encuesta. En algún momento se habló de que la encuesta por sí sola seleccionaba. ¿Qué pasa con este tema y cómo discriminamos nosotros? La actitud, ¿en qué actitud salimos a encuestar? Cuando vamos a un operativo, cuando hacemos una encuesta, ¿cuál es la actitud de los muertos? Un tercer tema que era el contacto informativo o reunión informativa. Depende si se haga a una persona o a varios. ¿Qué temas se veían en esa reunión donde damos los elementos fundamentales del movimiento? Si consideramos que eso era suficiente para que la gente volviera a una primera reunión, si no era suficiente, ¿qué es lo que faltaba? Después un cuarto tema que era, habíamos hablado de espacios y tiempos. Por ejemplo, decíamos, ¿cuánto tiempo pasa el tiempo? La teoría de la relatividad. No veíamos esto en relación con estos temas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa entre una reunión informativa y una primera reunión? ¿Cuánto tiene que desplazarse la gente? Si contactamos en un punto y invitamos a la primera reunión a 15 cuadras, 20 cuadras, ¿cómo es esta cosa? Claro. Y finalmente decíamos, bueno, ¿cuáles serían las condiciones ideales de trabajo referidas a los temas anteriores? Ajá. Gracias, Wilfredo. Eso era. Gracias. Son unas cuantas cosas. Pero tenemos la ventaja de que esto ya se ha hablado. Entonces, como esto ya se ha hablado, es innecesario hablar. Hubo una circular en su momento que tenía que ver con el primer punto que explicó Wilfredo, que mencionó Wilfredo. En esa circular se hablaba de agilizar el tema del armado de la red. Entonces había que tomar contacto, supongamos el administrativo central con los administrativos a lo largo de las líneas, el apoyo central con los apoyos a lo largo de las líneas, así siguiendo. Entonces dijimos, bueno, simplifiquemos. ¿Por qué no hacer una reunión? ¿Por qué no hacer una reunión a la que asisten los orientadores de cada una de las líneas con sus respectivos apoyos y administrativos, donde esté también el apoyo y administrativo central, pero en una reunión donde se puedan ver, así como nos estamos viendo ahora, donde se puedan ver y llegando en los niveles que tenemos a los administrativos y apoyos más de base, pero en la misma reunión. Bien, nosotros sabemos que por la movilidad que tiene nuestra base, el que hoy es administrativo pues no deja de ser, y así también ocurre con el apoyo. Están muy contentos, tienen un apoyo y un administrativo, y el otro día no tienen nada, por muchos motivos, o porque esos sectores sencillamente desaparecen porque la base es muy móvil, o bien porque dejan su función. De pronto descubren que la cosa estructural les gusta, empiezan a desarrollar líneas y dejan de ser apoyos y administrativos. Entonces la cosa es muy móvil
Pero de todas maneras ganamos al hacer esta reunión general con ellos. De todas maneras ganamos porque ya empezamos a conocernos, empezamos a vernos, administrativos y apoyos con otros de la comunidad. Buscamos un lugar sí con los administrativos, otro lugar los apoyos, hacemos nuestras reuniones, nos vemos la cara, vemos los problemas que tenemos, hacemos una evaluación. ¿Para qué les voy a contar si eso ya lo han hecho? Me imagino. Bueno, la circular tendía a solucionar estos problemas del armado de red, simplificando en una sola reunión. Ese era un punto de aquella circular. No sé qué tal habrá resultado. No sé tampoco cómo habrá derivado, pero me parece que convenía hacerlo. Aunque se haya hecho aquella reunión, luego las cosas han cambiado nuevamente. Y bueno, en algún momento, cuando nos parezca oportuno, pues nos mandamos otra reunión a ver en qué situación se encuentra el tema de la red. La circular aquella también trataba del tema de los crecimientos rápidos en general. Se supone, o se supuso, que a partir de aquellas reuniones que hubo en París, en julio, muchos delegados generales en distintas partes del mundo iban a lanzarse a poner en marcha crecimientos, bueno, veloces. Para eso se diseñaron ciertos esquemas. Se diseñó un esquema para que los delegados generales pudieran hacer esta gracia de poner en marcha una estructura, supongamos, en 2 meses, estructura que antes le había costado a ese mismo delegado general, a ese que hoy era delegado general, esa estructura le había llevado, supongamos, 5 años. La pretensión no era mala. No está mal. Ha llevado 5 añitos. En marcha eso, bueno, hacerlo en 2 meses, pues, no es una mala aspiración. El tema era cómo. Entonces ahí nos encontrábamos con que el operativo de crecimiento rápido iba a ser un operativo, ustedes saben el formato, de forma iba a tener esto, iba a ser un operativo donde el delegado general, con el apoyo de los 20 contactadores más hábiles que tuviera, y esto no era cuestión de niveles, que si eran delegados de equipo, delegados de grupo, no, ese no era el tema. Aquellas personas que tuvieran más aptitud, más potencia, más gusto en contactar, más experiencia, supieran hacerlo mejor, lo acompañaban a este delegado general a un determinado punto donde él ya tenía arreglado el local, y muy cerca del local, espacio y tiempo, muy cerca del local empezaban a tomar contacto, y a medida que establecían contacto se llevaban a la gente y lo tiraban en la cueva, y ahí estaba el delegado general sentadito, hablando con los que iban llegando, etcétera, etcétera. Ustedes conocen toda esa mecánica. Bueno, también nos encontramos con situaciones en que el delegado general no salía a hacer eso, sino que salían sencillamente las estructuras con sus encuestas, con sus sistemas de filtro, a tomar contacto con la gente, y bueno, de esos contactos iban quedando unos pocos. De esos pocos que quedaban se les informaba de que tratan estas cosas, quedaban menos, y a los que se les informaba luego se los invitaba a una reunión posteriormente, y era muy interesante porque ya no quedaba nadie en la reunión. Entonces era una cosa muy graciosa, porque era interesante, por ejemplo, ver cómo se toman contacto con 5.000 personas, se van haciendo un montón de cosas y luego no hay nada. Eso es una cosa muy interesante, muy
O a lo mejor quedaba alguno. Esos generalmente eran los que no habían entendido. Porque los que habían entendido no volvían. Salían corriendo. Qué gracioso. Entonces, claro, después que pasaban esas cosas, nosotros decíamos, algo no anda. Es que era un día muy lluvioso. Había un partido de fútbol. Qué gracioso. Pero, sin duda que aparte de eso, también había algunos otros factores. Por el lado nuestro, por lo de la lluvia y demás. Pero por el lado nuestro había ciertos factores. Por ejemplo, observábamos que algunos de los nuestros se acercaban con la encuesta a uno que estaba ahí esperando un colectivo, un bus. Se acercaba al lado del otro y le decía. Y el otro miraba. Con cara sospechosa. El otro no sabía si le iba a vender algo, si le iba a sacar un zapato. Es decir, había un lío con la actitud con que se acercaba uno a una persona totalmente desconocida. Uno venía con una actitud como sospechosa o rara y ya empezaba mal la cosa, porque el otro se ponía en guardia. Algunos llegaban con actitud sospechosa, otros con actitud insegura. ¿No? Empezaban a acercarse y nos decían, pero buen hombre. Quédese tranquilo. Explíqueme qué quiere. Tome bueno. Se han visto cosas extraordinarias. Se han visto cosas espectaculares. Entonces da la impresión de que ya en este acercamiento sigiloso hacia las personas, me da la impresión de que uno debería revisar un poco en qué actitud se acerca a las personas. Pudiera ser que uno se acercara a las personas en actitud sospechosa, o bien en actitud depende. Uno debería revisar un poco y decirse a sí mismo, ¿a qué me parezco cuando y tal vez viéndose uno a sí mismo, poniéndose uno en el lugar del otro, claro, uno ve cómo se acerca y uno dice, a ver, si se me acerca un tipo a mí, así como yo me acerco al otro, ¿qué hago? Esa es una muy buena pregunta que puedo hacer. Porque cada uno, claro, si se me acerca un tipo y me pone un papel en la cara o lo que sea, ¿qué hago yo frente a eso? Ahí es una interesante revisión. Este tema de la actitud de acercamiento de unas personas a otras merece darle un poco de vuelta a ver si podemos mejorar un poco esta cuestión. En términos generales, decimos que muy buena actitud es una actitud no vacilante, una actitud fuerte, decidida, pero simpaticona. No una actitud fuerte que el otro no sabe bien qué va a pasar. Una actitud fuerte y muy simpática, como me ha tocado, que recuerdo, con Wilfredo, que estaba en otro momento también en París, saliendo de un subte. Entonces nos vinieron dos
Todo rapidito, ¿no? Un africanito petizo, fenómeno, ¿no? Perito. Y al lado un franchute flaquito con anteojos. Los dos se nos vienen. Pero muy decididos, muy simpáticos, muy entradores. ¿Tienen 2 minutos? Nos dijimos. Fija que eran estos, que eran menos. ¿Tienen 2 minutos? Sí, le dijimos. ¿Qué opinan del sistema? Y ahí empezó el lío. Pero daban gusto ver estos tipos tan simpáticos, tan entradores, y tan fuertes en la forma de hacer la cosa. Como ellos tenían esa actitud, suponte, si no estaba seguro si te iban a vender un desodorante o qué, no importa que el hecho de la forma en que ellos se acercaban, la simpatía con que ellos lo hacían, la seguridad en que se plantaban, ya los convertía, dejando de lado el producto, ya a ellos los convertía en gente atractiva, en gente interesante, en gente que daba gusto dialogar con ellos. Así que el producto podía ser bueno o malo, pero los vendedores eran fenómenos. Eran muy buenos, y llamaba la atención la actitud con que ellos se acercaban. Yo no sé si habrán estudiado cómo acercarse a la gente o no, pero les digo que en ese caso, que me tocó vivir ahí con ellos, eran tipos que ese requisito del acercamiento lo cumplían muy bien. Y a lo mejor no nos sale, en algunos casos no nos sale de ese modo, esa actitud segura, fuerte, simpática, despejada, de acercamiento limpio, donde el otro dice, qué gracioso este tipo, me gustaría hablar con él, a ver qué dice. Entonces puede ser que por ahí uno haga 500 contactos o 500 encuestas y a esos 500 le diga a uno, ¿quiere que sigamos? Uno dice, la encuesta no funciona. Es una forma de decir la encuesta no funciona. Pero a lo mejor hay una forma no muy atractiva en la que uno toma contacto con la gente. Merece hacer un pequeño estudio a ver si se puede mejorar las cosas. Y cada uno con su propio estilo, cada uno con su propia forma, pero con esta idea de que la cosa sea segura, simpática, y donde al otro se le irradia una cierta seguridad. La paranoia que hay, que todo el mundo desconfía de todo el mundo, imaginen ustedes el lío cuando no se irradia esa seguridad y esa confianza. Entonces, primer tema a considerar es este. Ni siquiera sabemos cómo es que juega, qué vamos a hacer, si vamos a crecer o no. Lo que estamos viendo ahora es una cosa muy elemental, muy atrás, que es en qué actitud me pongo para llevar adelante esta cosa. Bueno, pero claro, yo ya sé esto de la actitud, y entonces como sé esto de la actitud, y vamos a hacerlo con gente que tiene la misma sensibilidad, yo considero, ¿qué es lo que considero? Considero que tiene la misma sensibilidad que yo, por ejemplo, el que se viste como yo. Porque si no, ¿dónde está la sensibilidad? Tengo que verla en cosas. O bien, considero que tiene la misma sensibilidad que yo el que camina como yo. Por ejemplo. Y si se fijan bien, son muy pocas personas las que tienen la misma sensibilidad que uno. Y en la ropa, y en la forma de caminar, y en la forma de mirar, y todo el asunto. No son tantos, porque cada persona es un mundo y tiene sus variantes y tiene sus
Unos se acercan más, otros se acercan menos, pero... Y entonces con este asunto de la sensibilidad común, de la sensibilidad afín, puedo cometer algunas imprecisiones. Por ejemplo, si veo pasar un encorbatado con una carpeta que va rápido y demás, digo, este yupi. Y resulta que ese a lo mejor es la pega que tiene. El representante médico tiene que hacer gestiones, llevar papeles, ir a los bancos, bueno, es la pega. Tú a ese ya, no. Acá hay experimentos interesantísimos. Aquí en un lugar había gente de un consejo, había como 20 tomando contacto, y había un delegado general de otro consejo que vio todo ese grumerío. Y este delegado general del otro consejo, frente a estos que andaban parando gente, se paseaba. Iba y venía, nadie le daba pelota. Y se ponía al lado de las encuestas y el otro nada. Se ponía al lado del otro. Estuvo como una hora en eso. Hasta que al final agarró a uno y le dijo, oye, ¿y por qué no me paras? El otro dijo, no sé. Y es decir, que según ustedes, yo no entraría al movimiento. Sin embargo, soy delegado general. Quiere decir que según ustedes, se hubiera perdido un delegado general. Sería porque andaba con corbata o no sé qué. Pero nadie le dio la más mínima pelota. Así. Y sin embargo, ya ven, no lo sentirían afín, no lo sentirían... ¿Cómo lo van a sentir afín si era de otro consejo? Ese es un chupi. Qué tipo gracioso. Entonces, aunque uno no se dé cuenta, está discriminando. Discriminando, está forzando la mano, de acuerdo a gustos, de acuerdo a afinidades, o de acuerdo a teorías. O de acuerdo a teorías que uno pueda ordenar en su cabeza, digamos. Teorías. Por ejemplo, es una teoría y hay que probarla, sobre todo en estas épocas. Por ejemplo, todos los jóvenes son revolucionarios. Bueno, jóvenes. A cierta edad son conservadores y con más edad son reaccionarios. Perfectamente, es una teoría muy interesante que se prueba en el siguiente hecho. Los que hoy son papás, cuando eran jóvenes, por ejemplo, estaban en un lugar de Estados Unidos que se llamaba Berkeley. Se llamaba Berkeley, entonces quemaban sus documentos, bufaban a lo loco, estaban en contra de la guerra del Vietnam. Otros eran, qué sé yo, hippies, les daban de palo, muchos iban presos, Es decir, estaban en contra de lo establecido, ahora son papás, siguen estando en contra de lo establecido, pero los nenes ahora andan con el pelito corto, corbatita fina, todos quieren ser yuppie, pero ¿cómo es eso? Es que este tema y esto de las generaciones no es una cosa tan biológica. Lo que frecuentemente ocurre es que generaciones revolucionarias o antisistema y demás son sucedidas posteriormente por generaciones para nada revolucionarias. Esa generación que siguió a la de los yuppies, a lo de los hippies, los contestatarios, los anti-Vietnam y todo aquello, esa generación que siguió fue la que votó a Reagan. Y sobre todo después que invadió a Grenada. Los nenes. Esos nenes. ¡Uy! Las nuevas generaciones son revolucionarias. ¡Claro! ¿Cómo no? Así que atención con esta cuestión. Uno puede tener
una teoría respecto a las generaciones, que a veces coincide y a veces no coincide con ciertas realidades que se dan. En términos generales sería muy interesante que la gente joven, que es la que tiene más resortes biológicos, tiene más fuego por el hecho de tener las cosas, los engranajes más aceitados. Uno ya tiene... Lo ideal sería que estas nuevas generaciones, además de tener esa fuerza vital y esa cosa, estuvieran metidas en los procesos de cambio. A veces no ocurre. Y da la impresión de que en estos momentos hay algunas dificultades. Así que a veces uno tiene ciertas teorías con este asunto que no se cumplen bien. No vaya a ser que con esta historia de la mujer y el joven nos terminen votando los de mediana edad hombres. Como le pasó en su época a los marxistas en muchos momentos, donde le daban al proletariado y demás y lo terminaban votando sectores de la clase media, pero no los sectores. Cosas así suelen ocurrir muy frecuentemente porque hay situaciones muy dinámicas en la sociedad. Y al decirles votos, les estoy diciendo quién se acerca, quién acude a ese tipo de mensaje. Entonces puede ser que estemos discriminando en términos de edad, que estemos discriminando según ciertos códigos en la ropa, estemos discriminando por distintas cosas y a lo mejor estamos perdiendo justamente una cantidad de elementos muy interesantes, pero que los dejamos de lado por esas teorías. Bueno, ¿cómo se ha pretendido solucionar este problema de la discriminación? Se ha pretendido hacerlo por una cosa un poco mecánica, un poco primitiva también, pero bueno, eso de que uno deja pasar 3 o 4 y los que se presentan pues habla con ellos. Así le pasó a uno que 1, 2, 3, 4 y apareció un señor de 80 años, mamma mía. Pero bueno, ya que había hecho ese quinteo y esa cosa, le dijo: señor, ¿qué opina usted de tal cosa? Y el otro fenómeno iba respondiéndole una maravilla. Le dijo: pero claro, como usted sabe, por mi edad tengo dificultades para participar. Al otro día se apareció con sus 2 nenes, uno de 22 años, el otro de 20. Dijo: yo no puedo acompañarlos como quisiera, pero acá están estos, que están muy dispuestos y además hemos abierto un local. Así que que de otra manera no hubiera tomado contacto, ahora se encontraba con una nueva situación. Claro, efectivamente él no funcionó, el señor de esa edad, pero dio lugar a un fenómeno sumamente útil. Ha habido experimentos y ha habido cosas muy interesantes que han sido desorientadoras, pero muy útiles como experiencia, muy útiles, que nos han mostrado que cuanto menos discriminemos, mayor es el blanco al que le apuntamos. Si no, el movimiento va a ser nada más que una proyección mía, así como soy yo, nada más que lo que soy. ¿Y el resto qué? ¿Y el resto qué? El movimiento está tendiendo ahora a ser una cosa mucho más polifacética, mucho más amplia, en donde el tema de la selección ya no lo hacemos nosotros, lo hace la misma gente. Si ya tenemos un filtro, que es el filtro de la encuesta, donde se preguntan una cantidad de cosas, bueno, pues será la misma gente que se acerca, la que diga esto me parece interesante o no. Y bueno, allá él, que se acople al asunto o que no, y nosotros sabemos que no estamos discriminando, que sea la misma gente la que se seleccione. Pero como uno, sin darse cuenta, por tonicidad, apunta a aquellas afinidades o aquellas cosas que uno cree, entonces es mejor utilizar algunos mecanismos para que caiga la pelota sin que uno elija mucho.
Uno se las puede arreglar para que caiga la pelota sin que uno elija. Por eso tampoco decimos, bueno, y hacemos estudios sociológicos de que en ciertas zonas pasa no sé qué, que con cierto ingreso medio. ¿Qué ingreso medio? Ni ingreso medio. Acá el tema es donde hay mucha gente, y donde hay mucha gente que circula, eso es todo, uno se mete ahí en lo que va apareciendo y que la misma gente se vaya seleccionando. Eso es lo que nos va a dar a futuro realmente el perfil que va a tener el movimiento. El perfil no lo vamos a ir forzando a nosotros, sino que lo va a ir produciendo la misma gente. Es otra cosa que conocemos perfectamente bien, esto de que discriminamos sin darnos cuenta, pero reflexionarlo nuevamente al tema puede ayudar en estos desarrollos. Puede ayudar. Así que hemos visto muy simplemente, algo que ya sabíamos, que es este asunto de la actitud en que uno se acerca y este otro tema de la discriminación. Revisarlo puede venir, pero hay otras cosas más donde se puede cometer errores o se puede perder mucha gente. Antes que nada quiero decirles que tenemos un error de concepción nosotros, porque en el diseño de todos estos crecimientos rápidos cometimos el error de dar mucho tiempo entre la información, la reunión informativa y la reunión posterior. Ese error lo cometimos por una cantidad de cosas, porque estaba pensado todo para el delegado general, al que le iban trayendo gente, y si le iban trayendo gente y empezaba a hablar con uno, ya empezaban a caer otros, entonces había que despejar rápido el lugar. Pero bueno, da la impresión, hablando del tema, de que cuanto más corto sea el tiempo y el espacio, cuanto más compartizado esté el tiempo y el espacio, mejores son los resultados. Quiero decir, si me pongo de acuerdo con una persona para ir a una reunión y tenemos que caminar 10 kilómetros, 5 kilómetros, y así siguiendo. 5 metros, bueno. O sea que es proporcional la pérdida de gente con es proporcional al cuadrado la pérdida de gente con la distancia, ¿no es cierto? Salgo con 500 personas, 500 metros, y a los 250 metros ya estoy con 50 personas. Locales, en lo posible locales, en lo posible un lugar muy próximo, donde yo estoy haciendo mis cosas y mis contactos, y puedo acercar a ese local muy próximo a mí. Si le digo, bueno, mira, acá tienes la dirección, puedes tomar tal bus que te va a desplazar, o te va a decir, no. ¿Y qué más? ¿No quieres que vaya a Júpiter? Hay un lío con la distancia. Y hay un lío con el tiempo, como bien explicaba usted. Hay un lío con el tiempo. Hay un lío con el tiempo porque yo doy una reunión informativa o hago un contacto informativo, le explico de qué se trata y lo convoco a una reunión para dentro de 5 o 6 días. Pensémoslo también exageradamente. Lo convoco para dentro de un año. Las posibilidades son para dentro de un mes. Es más posible, pero largo. Para dentro de un día, mejora. Para dentro de una hora, interesante. Inmediatamente, eso buscamos. Eso buscamos. No haya casi tiempo entre la información que doy y la reunión que se produce. Por un lado, entre el lugar donde estoy hablando con él y el lugar donde me voy a reunir con él. Si podemos achicar el tiempo y el espacio, podemos
comprimirlo, los resultados van a ser mejores. Ocurre que en la información que doy, y ustedes saben que esto puede asumir por lo menos dos formas distintas. Una informativa que se hace como reunión. Se junta un montón de gente y entonces a ese montón de gente se le explica el movimiento, esta cosa, esto y lo otro. Se van dando explicaciones en qué consiste el movimiento, que hay ciertas normas, ciertas cosas. Y una reunión informativa y la gente se informa intelectualmente acá en la cabecita. Entonces muchos deben decir: ah, eso es el movimiento. Bueno, muchas gracias, ya me enteré. Claro, te agradezco mucho que me haya informado. Me parece muy bien. Es decir, mi curiosidad intelectual está satisfecha. Atón está satisfecho. Mi curiosidad está satisfecha. Pero nosotros no tenemos esa teoría de que la gente se mueve por ideas. La gente se mueve por ideas cuando esas ideas se encarnan en una imagen, en una emoción, en un determinado gusto, es decir, en una experiencia vital. Cualquier publicitario de quinta sabe que si publicita un desodorante por TV diciendo: este desodorante, el 0,25 es de dimetildicloroetano, el 0,23 es... ¿Qué propaganda es esa? ¿Qué voy a comprar yo eso? Porque me den una explicación racional de cómo está compuesto el desodorante. Me parece bien, pero no me mueve. Pero si en cambio el desodorante es natural. Y después de ese desodorante, coros de ángeles. Ah, estoy como publicista tratando de transmitir un clima, unas ciertas sensaciones entre táctiles y demás. No estoy satisfaciendo simplemente curiosidades intelectuales. Entonces también se puede partir de la creencia de que el hecho del contacto informativo, la reunión informativa, por ese hecho mágico, va a mover a la gente. Ah, entendí, qué interesante, vamos a esa. Así no son las cosas. Así no son las cosas. Las ideas mueven el mundo. Esa es una verdad incompleta. Las ideas mueven al mundo siempre y cuando esas ideas se conviertan en imágenes, o se conviertan en emociones, o se conviertan en cierto tipo de registros, a los cuales llamamos registros movilizadores. Psicología de la imagen. Las ideas mueven el mundo en tanto y cuando se conviertan en registros movilizadores, energías movilizadores del cuerpo. Entonces, con la reunión informativa no le pidamos al contacto informativo o a la reunión informativa, no le pidamos más de lo que puede dar. ¿Para qué las hacemos entonces? Las hacemos entonces para que nadie se vea a futuro sorprendido en su buena fe y diga: ah, pero a mí no me habían explicado esto. Cuentas claras conservan la amistad. Cuentas claras conservan la amistad. Entonces le decimos: vea mi amigo, trata de esto, esto y esto. Así que después no se haga el vivo. Que le hemos contado cómo es este asunto y estamos trabajando lealmente. Nosotros hacemos esto, pretendemos esto, el movimiento trata de tales y cuales cosas. Esa es la intención básicamente. Pero no porque creamos que esa información o ese esclarecimiento intelectual va a mover a la gente. No es ese el objetivo de la información del diclorodimetiltricloroetano. No, no es ese el objetivo de la información. En realidad estaba dando la fórmula del DDT, ¿no? No del desodorante.
Diclorodimetiltricloroetano. Bueno. Entonces, hay teorías por ahí que nos pueden hacer equivocar las cosas. No. El esclarecimiento, la información que se da, tiene por objetivo eso. Hacer la cuenta clara y conservar la amistad, que la gente sepa de qué se trata, pero eso no va a mover a la gente. La gente toma contacto con una experiencia, toma contacto con una imagen, toma contacto con algo movilizador en algún sentido, cuando hace con nosotros algún tipo de trabajo. Cuando hace con nosotros algún tipo de trabajo. Así que el tema nuestro es, ¿con qué velocidad podemos lograr que alguien llegue a la primera reunión nuestra, a la primera reunión de rutina, donde pasa algo, donde se ve con otra gente, donde dialoga, donde se pone en contacto a lo mejor por primera vez en su vida con una cosa dentro, donde tiene algún tipo de registro, donde se habla con más profundidad? Ese es el tema nuestro. Porque la mayor mortandad se produce desde la reunión informativa, el contacto informativo, a la primera reunión. Ahí mueren de a miles. Ahí hay una pérdida espantosa, lo muestran las estadísticas. Hay una pérdida espantosa de gentes que sin embargo han sido esclarecidas. Por eso decíamos, claro, cuando fueron esclarecidas, han sido esclarecidas, saben de qué se trata y sin embargo no se movilizan a esa reunión. Entonces tenemos el tema de que el contacto informativo, la reunión informativa, debería proceder de tal manera que de inmediato hubiera una reunión. De inmediato una reunión, porque si decimos para pasado mañana, con esto del pasado mañana, sayonara. Porque a lo mejor en ese momento dije, sí, verdaderamente voy a ir. Pero entre hoy y pasado mañana comí 2 veces, dormí 8 veces, hice muchas cosas, vi TV, me pasaron... No tiene fuerza como para que ese propósito se mantenga durante 48 horas. ¿Quién puede mantener un propósito 48 horas? Demasiado. Solo un vicioso puede hacerlo. Así que ahí tenemos otro lío. Ahí tenemos otro lío. El contacto informativo no requiere de un lugar especial. Yo hablando con él y le digo, bueno, está muy interesante, parece que nos entendemos con esto del sondeo, de la encuesta. Entonces uno se sienta con el otro ahí en las escalinatas de un lugar y le dice, bueno, mira, el movimiento trata de esto, hacemos tal cosa y demás. Bueno, eso funciona así en ideas, pero en realidad tú no sabes de qué se trata, tú no tienes experiencia. Hagamos una cosa. Eso es lo que tiene ya los elementos de la primera reunión. Y si hagamos una cosa, veremos qué cosa, pero hagamos una cosa. Y no simplemente trata de esto, trata de lo demás. Así que estamos, como bien explicó Wilfredo, tratando de compactizar el tiempo y el espacio en la relación con la gente y respecto de la reunión o contacto informativo con la primera reunión propiamente de experiencia, una reunión donde la gente se ve y hace cosas. ¿Ok? Cómo se hace la reunión y demás, no nos vamos a meter en ese tema porque Wilfredo no nos habló, no nos pautó esa nos dijo que había otras cuestiones que había que ver y es lo que vamos a ver. Gente que mantiene los propósitos. Muy bien. Tenemos líos con la actitud, tenemos líos con este problema de la discriminación que hacemos sin darnos cuenta. Tenemos líos con esto de la reunión o el contacto informativo, cuál es su significado, qué se pretende y qué puede lograr.
que no puede lograr. Por lo tanto, vemos cuán útil sería, después de ese contacto llegará rapidito un tipo de experiencia, un tipo de relación, un tipo de intercambio, de diálogo, porque la cosa ha estado muy pasiva, reconozcámoslo. Sí, él ha ido respondiendo a nuestro cuestionario, pero no ha puesto en marcha una cosa que sale de él, ninguna cosa activa. Y después de eso, yo empiezo a explicar la historia. Y ahí, ya que estamos hablando de que empiezo a explicar la historia en la informativa, ojo, que ahí se puede producir una cosa también bastante negativa, que es el cambio de actitud. Resulta que yo, cuando empiezo la encuesta, ya me he dado cuenta que no puedo andar haciéndome sospechoso y cosas. Ya voy decidido, voy simpático, hacemos la encuesta, todo va fenómeno. Le digo, ¿y te interesa este tema? Sí, bueno, entonces tengo que darte la información. Él me dice, claro. Bueno. Y se jodió todo. Todo el trabajo hecho, que había ayudado, simpatía, se jodió. Me convertí en profesor y el otro... Fíjense, estamos grabados desde chiquitos, que cuando se dan explicaciones ya... Y el otro, cuando va a recibir la explicación, ya está. Agarró un tomate y ya. Fíjense si no, porque estamos trabajados por una forma de educación. Nuestros gestos, nuestra actitud corporal, todo se adecúa a esas cosas que nos han acostumbrado de chicos. Entonces, si va a haber una reunión informativa, ya la palabra es, vamos a proceder a darla. Y el otro te mira y ya se sabe que no. Fíjense qué curioso este tema. Un detallito. Fíjense que lo que andaba bien, fíjense que de pronto, al pasar al suministro de la información, fíjense que hay un track, donde se produce un cambio, ¿un cambio de qué? De actitud. Se produce un cambio de actitud. Y todo lo ganado, 0. Se llevan todas las fichas, de un solo golpe. Se llevan todas las fichas. Se pierde de un golpe todo por cambio de actitud en el momento de dar la información, cuando tendría que ser una cosa continuada. Esa cosa simpática, segura, educadora y demás, habría que llevarla también a la cosa informativa. Sí, pues, ¿sabes de qué se trata? ¿Qué vas a saber de qué se trata? Pudiéramos trasladar, sin cambiar la actitud, bien la cosa, y no por el hecho de dar una información, hacer un cambio raro. Fenómeno, bien, interesante. Revisemos también eso. Revisemos. Seguramente muchos de los que aquí estamos seguimos en la misma tónica, pero revisemos. No vaya a ser que por ahí hay un cambio de actitud, cambia la voz, el tono corporal y ya se jode. Si no ocurre, estamos bien. Así que ya en la informativa también, digo, esto lo pongo entre paréntesis, llamada a pie de página, reunión informativa. Dícese del cambio de actitud pedante del que informa. Claro. Así que es una cosita a considerar. Sigamos adelante. Hay un lío ahí con el contacto, con la información y la llegada al árbol. Bueno, sucede que todas estas tareas, no sé, por uso, se hace a veces de a 2 o 3 personas. Estamos de acuerdo en que no hay un número para esto. Estamos de acuerdo en que no son necesarias 3 personas juntas que se le van encima a algo, ni 2. Yo diría que no existe ninguna métrica en esto. Puede hacerlo 1, pueden hacerlo 2, pueden hacerlo 3.
En general, es interesante si uno se siente seguro, porque si no se siente seguro, claro, el tener a alguien al lado va bien, como para empezar. Pero sería interesante tender, después que se tiene práctica y manejo, tender a hacerlo personalmente, individualmente, porque al hacerlo de persona a persona, este otro no se siente presionado por dos tíos, que aunque sean simpáticos y todo aquello, ya es como si estuvieran forzando la mano. Está bien, empezamos de a dos o de a tres para tomar la mano de esta cosa, pero en realidad aspiramos a que el contacto sea hecho de uno a uno. Entonces el otro se siente sin presión. Así que no sé, pero puede haber alguien que crea que hay una forma definitiva, que es hacerlo siempre de a dos o de a tres personas. En realidad sería interesante aspirar a que fuera de persona a persona, porque esto da mayor soltura a la otra persona, y lo que debemos lograr es que la otra persona se sienta bien, no que se sienta presionada. Así que ese es un pequeño detalle a considerar. Bueno, seguramente habrá unas cuantas más cosas que no hemos considerado acá, pero no hagamos lío, ni metamos nuevas ideas, ni hagamos revoltijo. Revisemos este tema de qué pasa con la actitud, qué pasa con la discriminación, qué pasa con la información que doy, qué pasa con el espacio en el que me muevo, a qué distancia lo hago, qué pasa con el tiempo, hacia dónde postergo las reuniones. No hagamos mucho más lío que eso. Reestudiemos el tema y creo que podemos ganar sobre cosas que ya sabíamos al revisarlas en nosotros y al hacer algunos toques, algunos cambios. Creo que podemos ganar bastante. Hay informaciones, se han recibido informaciones bastante satisfactorias de cosas que andan muy bien, de gente que se han ido de un país a otro lejano, acompañados por 20 colaboradores, y que han puesto en marcha procesos bien importantes en 2 meses, procesos que antes les había demorado efectivamente 5 años. La cosa no está clara porque es muy reciente, es decir, no sabemos cómo va a procesar. Puede andar muy bien hoy y mañana no sabemos cómo va a procesar, pero sí tenemos ya informaciones e indicadores de distintas partes del mundo de que han podido hacer procesos muy acelerados. Pero han pasado 2 meses, 3 meses. Creo que hacia fines de diciembre vamos a tener una idea no solo de que esto se puede hacer como ya se está demostrando, sino de que va a procesar bien. Mejor se puede hacer y anda bien 2 semanas. Tenemos indicadores ya en distintos puntos, distintas áreas geográficas, distintos sistemas económicos, distintas situaciones de las personas. Tenemos indicadores de que esto está funcionando. Necesitamos un poco más de tiempo para ver si esto va a procesar bien. ¿Ok? De acuerdo con eso. Así que si está funcionando bien para otros, ¿por qué no va a funcionar bien para cada uno de nosotros? Es cuestión de que lo ajustemos a nuestra propia forma, a nuestro propio rol. Imposible copiar el rol que otro asume, pero cada uno en su propio pellejo pues lo hará del modo más adecuado. Indicadores positivos y no teorías, indicadores positivos de este asunto, de las encuestas que funcionan, de gente que ingresa al movimiento, de gente que ingresa y empieza a convertirse en regeneradora, que empieza a multiplicar rápido. Ejemplos de estos ya empezamos a tener en distintos lugares. Y nos falta comprobar, 3 meses hasta diciembre, nos falta comprobar esto de cómo va a derivar. Si esto deriva aceptablemente, está hecho. El lío está hecho. El lío está hecho porque con esos indicadores ustedes saben cómo son estos fenómenos entre nosotros, que somos bastante gregarios.
Cuando una cosa va, y todo el mundo va y se rompe el dique. Y bueno, es nuestro funcionamiento. Empiezan los indicadores y empieza a verse cierta forma, los nuestros van a darle con todo. Así que tenemos que ver estos 3 meses. No quiero molestarlos más en estos estudios y cosas que están haciendo. Y sigo bien. Muchas gracias. Una consulta. Diga usted. Hay un lío que yo veo con la segunda parte de la encuesta, ¿ya? En donde se hace la apreciación de valor y se opera, me parece que de diferentes formas, en diferentes estructuras. Y algunos están viendo en la respuesta cierta similitud con nuestra idea y otros, digamos, operamos con que pasa en el primer filtro y lo otro, bueno, son respuestas no muy claras, o no tienen muy claras, de repente las respuestas son Regulares. entonces me queda muy claro si hay un cierto tipo de respuestas que ¿Que descalifican en la segunda parte? No. Y está muy bien. No, porque esa parte de la encuesta efectivamente no es tan precisa. Entonces lo dejamos así medio nebuloso para que haya libertad de movimiento. Y en lugar de para eliminar al otro, para acercarlo y ver qué pasa. Total, siempre hay tiempo, ¿no? Sí, pero tienes mucha razón. Es más imprecisa la segunda parte. Nos deja también más libertad de movimiento. Bueno, boys, muchas gracias. Sí, claro, sí.